Clase virtual correspondiente al módulo 6 del técnico profesional en salud ambiental, titulado Residuos sólidos y salud. Esta es la clase correspondiente al RA 6.3 de tema muestreos de suelo, y esta es la guía número 1, donde vamos a tratar el tema de muestras, instrumentos y equipos. Antes de entrar directamente con el tema de muestras, es necesario conversar un poco con lo que se refiere a la medición, que normalmente si tomamos una muestra, nuestro propósito es medir dicha muestra. Entonces, vamos a tomarlo desde este punto. Medir. ¿Qué es medir? Podríamos decir que medir simplemente es determinar o conocer la capacidad de una cosa por medio de comparación de una unidad o una cantidad establecida que se va a utilizar como referencia. Es decir, nosotros tenemos una referencia, vamos a decir una unidad de medida, una cantidad estándar, y tenemos un valor desconocido o una propiedad desconocida de cierta cosa que vamos a evaluar. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta referencia para poder determinar la capacidad o la propiedad de esa cosa o objeto o características que andamos buscando. Ahora, en el muestreo de suelo vamos a determinar, vamos a decir ciertas propiedades. Ya nosotros vimos cuáles eran las propiedades de los suelos. Vamos a determinar si está salinizado, la humedad del suelo podemos determinar, si posee ciertos nutrientes, ciertos minerales específicos, lo podemos determinar también por medio de medidas. Qué tipo de suelo es, tomando en cuenta las características o tomando en cuenta las medidas obtenidas con instrumentos o equipos de medición. Luego, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que un suelo es algo bastante grande, o sea, es, por ejemplo, un terreno puede tener cientos de kilómetros. Entonces, hay que tomar en cuenta que para usted, digamos, medir o darse cuenta o determinar ciertas propiedades de un suelo o determinar si está contaminado, usted no puede tomar toda la tierra del suelo y analizarla. Eso sería un trabajo apoteósico. Ahora, por eso en este caso, en los suelos, en su análisis y en su medición se trabaja con muestras. Una cosa importante es que para los suelos hay que tomar muestras significativas. Vamos a trabajar un poquito de eso después de la definición. Entonces, ¿qué es una muestra? Una muestra es una parte de una cosa que se considera representante de él. Es decir, que vamos a tomar un pedazo de ese suelo, en este caso, y ese suelo nos va a representar el total de ese terreno. O sea, la muestra que nosotros tomemos nos va a representar todo el total de, vamos a decir, kilómetros y kilómetros de suelo o de tierra o de terreno. Ahora, en el muestreo de suelo vamos a trabajar con muestras significativas. ¿Qué significa? Que si yo tengo un terreno de 2 kilómetros cuadrados, yo no puedo tomar una palita y decir esta muestra, este terreno de suelo me va a representar a todo el otro terreno. ¿Por qué? Porque es un terreno muy grande. Entonces, en el muestreo de suelo es necesario tomar varias muestras de diferentes lugares utilizando un mapeo para poder decir que se tomó en cuenta todo el terreno y que hay, con todas las muestras que se tiene, hay una representación pequeña, por decirlo así, de todo el terreno que nosotros vamos a medir, que nosotros vamos a evaluar. Ahora, ¿cómo vamos a tomar esas muestras? Vamos a utilizar equipos, en este caso, ¿verdad? Tenemos equipos, y vamos a utilizar también instrumentos de suelo. Ahora, los instrumentos obviamente pueden ser instrumentos tanto de muestreo o de medición. En este caso, ¿qué caracteriza a un instrumento? ¿Qué lo diferencia de un equipo? Lo primero que es un objeto de uso manual, o sea, no es algo automático. Entonces, ese es un objeto de uso manual
que va a servir para realizar un trabajo, medir o registrar algo. Entonces esa es la característica del instrumento. Principal característica que es manual. Ahora, ¿qué instrumentos nosotros utilizamos para, podríamos decir, la medición del suelo, para tomar muestras del suelo? Entonces vamos a sacar un par. Primero tenemos lo que son barrenas. Las barrenas simplemente nos va a servir para hacer hoyos y hay diferentes tipos de barrenas según el tipo de suelo. Entonces vamos a tener las siguientes barrenas. Déjenme cambiar el colorcito de aquí y vamos a ponerle un azul para que se diferencie. De las barrenas nosotros vamos a tener barrena Edelman, vamos a tener la barrena Riverside, vamos a tener también la barrena Pedregosa, vamos a también tener la barrena media de caña, media o de caña, y por último vamos a tener la barrena en espiral. Entonces, la barrena es un instrumento, ¿verdad?, que nos va a servir para hacer hoyos. ¿Y qué pasa? Como hay diferentes tipos de suelo, existen diferentes tipos de barrena. En este caso, aquí abajo tengo una imagen de los diferentes tipos de barrenas. Las barrenas Edelman normalmente se utilizan para suelos arcillosos, arenosos, gravas o suelos combinados, que son estas que están aquí. Luego ustedes la van a ver más en su práctica. También está la barrena Riverside, que es para suelos duros, rígidos, mezclados o con grava fina. La barrena pedregosa para suelos pedregosos. Barrena de media caña, que es para suelos suaves. Y tenemos la barrera en espiral, que es para perforar el suelo específicamente. Y también el colector de piedras, que como dice su nombre, es para recolectar piedras. Ahora, también tenemos instrumentos específicos que son de muestreo, podríamos decir llamados muestreadores, ¿verdad?, que sirven para obtener muestras. En este caso, vamos a tener el muestreador de turbas o también lo que es llamado barrenas rusas. Entonces, muestreador de turbas. También vamos a tener el muestreador de pistón, que es este que vemos en esta imagen aquí. También vamos a tener los nucleadores. Los nucleadores, déjenme arreglar un poquito esta A. Bueno, esta U, perdón. Nucleadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los nucleadores? Los nucleadores simplemente nos van a servir para sacar muestras del suelo, pero de los ríos. O sea, es como si fuera una palita mecánica que se cierra. Luego, más adelante, vamos a ver algunos ejemplos de ella también. Otros, podríamos decir, digamos, instrumentos manuales que se utilizan, vamos a tomar en cuenta como accesorios también. Porque, o digamos, vienen siendo como material de apoyo de estos mismos. Tomamos en cuenta la pala, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta los cuchillos. Cuchillos,
o machetes también pueden servir, o machetes. También vamos a tomar en cuenta la espátula, y vamos a tomar en cuenta el tamiz. Tamiz es tamizar, como si fuera un colador, pero en este caso el tamiz es para tierras, o bueno, va a decir, usted también puede tamizar la harina, que es como colarla, podríamos decir. Solo que el colador es más para cocina, el tamiz viene siendo más para sólidos, y el colador viene siendo más para líquidos en este caso. Y por último vamos a tener un cubo que es necesario por igual para trabajar en el muestreo de suelos. Por último vamos a tener lo que se refiere a documentación, que es bastante importante. Usted tiene que documentar sus muestras. Para documentar muestras vamos a necesitar papel, ¿verdad? O algún tipo de formulario. Vamos a necesitar cinta adhesiva. Perdón, escribir mal, adhesiva. Adhesiva. Y también podríamos utilizar un marcador, preferiblemente marcador, y sticker en este caso. Stickers. También es importante, casi se me olvida hablar, de los contenedores, donde vamos a guardar las muestras. O almacenamiento de muestras, podríamos decir, podemos utilizar frascos o podemos utilizar bolsas para guardar nuestras muestras. Eso es lo que se refiere a los instrumentos. Vienen siendo, como dijimos, una parte más de uso manual en este caso. Y ahora vamos con lo que se refiere a los equipos. Entonces, los equipos, como dije, vamos a tener equipos de muestreo y equipos de medición. Entonces, los equipos, a diferencia de los instrumentos, tienden a ser más automatizados, tienden a ser eléctricos, tienden a tener algún tipo de mecanismo, que no es solamente algo que, oh, yo le pongo la mano y es de trabajo manual. Entonces podemos encontrar los de muestreo, que son para tomar muestras y analizarlas, y los de medición, que sirven para tomar una medida de una muestra dada. Entonces, ¿qué podemos encontrar en lo que se refiere a los equipos? Como dije, hay equipos de muestreo y equipos de medición. Ahora, en lo que se refiere a equipos de medición, nosotros vamos a encontrar conductímetros, que sirven para medir la conductividad del suelo. Vamos a encontrar durómetro, que sirven para medir qué tan duro es el suelo o que la compactación del suelo, ¿verdad? Penetrómetros, perdón. Estos van a servir para cuando usted está haciendo un muestreo de profundidad, o sea, un muestreo de capas, ver qué tan profundo usted está ingresando el muestreador que usted está utilizando o el equipo que usted está utilizando, o sea, qué tan lejos está yendo el equipo dentro del suelo. Para eso sirve el penetrómetro. Vamos a ver el permeámetro, perdón. Permeámetro, para ver la permeabilidad del suelo. El calcímetro vamos a encontrar, calcímetro, para ver que si tiene calcio el suelo o si tiene un exceso de calcio, o sea, medir el calcio en el suelo. También hay equipos que sirven para la humedad, para medir la humedad, para medir el pH del suelo, para medir el CO2 del suelo, la salinidad. Vamos a ponerlo de este lado ya que no me cabe. Salinidad. Y también hay equipos que sirven para medir la temperatura del suelo.
Entonces, en este caso, la medición, lo que nosotros siempre utilizamos son las propiedades específicas. O sea, ustedes ven que muchos de estos equipos de medición sirven para medir alguna propiedad del suelo. En este caso, los equipos de muestreo, ¿verdad?, tienden a ser barreras automáticas, muestreadores automáticos, etcétera, que no requieren de uso manual. Pero normalmente ya se tiende a utilizar los instrumentos manuales porque las muestras son pequeñas. Solamente si es necesario una perforación, por ejemplo, una perforación profunda, ahí se dice, vamos a utilizar un equipo de muestreo. Una cosa importante del muestreo de suelo que hay que decir es que hay dos tipos, ¿verdad? En este caso, dos tipos que se usan. Vamos a decir el muestreo superficial. Perdón, se me olvidó cambiar el marcador. Vamos a considerar superficial, que es solamente la superficie, y un muestreo de profundidad, cuando ya se toman en cuenta las capas inferiores del suelo. En este caso, nosotros para nuestras prácticas solamente vamos a utilizar un muestreo superficial, y como es un muestreo superficial no es necesario utilizar barrenas para hacer hoyos, utilizar muestreadores, sino como es un muestreo superficial, con pala, algún cuchillo, machete, tamiz y digamos los contenedores o para almacenar en este caso la muestra o la documentación va a ser suficiente, y no vamos a utilizar estas herramientas porque es un muestreo de la superficie, no es necesario hacer hoyos. Ahora, si fuéramos a realizar un muestreo de profundidad de varias capas, es necesario ya utilizar algún tipo de barrenas o muestreadores. Con esto termina la clase. Solamente déjenme enseñarles esta imagencita. En este caso es un ejemplo de un muestreo de profundidad. Entonces aquí vemos que se está utilizando en este caso una barrena para perforar el suelo, y vemos que es necesario, por ejemplo, ver qué tan profundo nosotros queremos analizar o qué tan profundo queremos nuestra muestra, 10 a 15 centímetros y así sucesivamente. Entonces ahí es que se van tomando las muestras. Pero entonces eso es ya cuando hay que perforar el suelo, en este caso un muestreo de profundidad. Con esto terminamos la lección de hoy. Cualquier pregunta pueden realizarla por medio de los grupos de WhatsApp.